Seguimos preocupados y atentos a la evolución del COVID en el planeta, y hay preocupación en el mundo entero por lo que está sucediendo en China, sobre todo por la poca transparencia que ha habido en los últimos datos ante la nueva variante de F7 y también por las imágenes que llegan, cuerpos incinerados en la calle. ¿Cuán preocupados tenemos que estar? ¿Cuál es la situación sanitaria de nuestro país? Todo eso vamos a estar conversando con Lorena Tapia, infectóloga, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Lorena, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, partamos de inmediato respondiendo esa pregunta que yo hacía. ¿Cuán preocupados tenemos que estar en Chile con lo que está sucediendo en China, Lorena? Bueno, la verdad es que más bien la invitación, creo yo, es estar ocupados más que preocupados, sino estar tratando de hacer algo. Son ciertas las noticias que nos están llegando tanto de China como de otros lugares del mundo donde están circulando nuevas variantes con alta transmisibilidad o alta transmisión. Eso quiere decir que una vez que se instalan en la población empiezan a afectar a muchas personas al mismo tiempo, y en China en especial se ha visto que eso se ha reflejado en casos de mortalidad. No se ha reportado mayor gravedad, pero cuando tú tienes más cantidad de casos, puedes entonces empezar a tener más casos graves, sobre todo creemos en pacientes con algunos riesgos. Por lo tanto, más que una preocupación total o una alarma, la verdad que es un llamado a ocuparnos y hacer algunas cosas que creo que pueden ayudar ante la posible y la evidente llegada de estas variantes también a nuestro país. Vamos a hablar de esas cosas que deberíamos estar haciendo y que tenemos que hacer, pero antes, ¿qué sabemos de esta nueva cepa, Lorena? ¿Cuán peligrosa es? ¿Qué pasa con la contagiosidad que tiene? ¿Y por qué ha levantado tanta alarma? Bueno, la alarma es una variante, es una subvariante. Eso quiere decir que provienen tanto lo que al parecer está circulando en China como que lo que circula en Estados Unidos y en el hemisferio norte principalmente, son subvariantes de Omicron, que es una variante que ya la tenemos hace un tiempo entre nosotros y que ha dado ciertas subvariantes, es decir, virus que van cambiando un poquitito y que van adaptándose a las nuevas realidades, ¿cierto? Y han obtenido mayor contagiosidad o mayor transmisibilidad. Eso quiere decir que de un paciente enfermo hay mayor probabilidad de contagiar a más pacientes, a más susceptibles. Y eso es lo que llama más la atención porque es una alta transmisibilidad. Se habló en un inicio de transmisibilidad cerca de 18, que son transmisibilidades de las más altas que nosotros conocemos en términos de infecciones. Por lo tanto, yo creo que esa es la mayor preocupación. Se ha tratado también de indagar si es que hay mayor gravedad y hasta el minuto no se ha visto mayor gravedad. Y como son subvariantes de Omicron y han ido cambiando en el tiempo, existieron algunas dudas y existen algunas dudas si es que son resistentes a la inmunidad que nosotros generamos por vacunas. Afortunadamente nosotros tenemos y contamos con vacunas ya que nos dan y nos defienden contra Omicron, pero es algo que no está presente en todos los países, por lo tanto eso creo yo que ha llamado a la alarma. Ya, o sea, en caso de que llegue, y ahí podemos hablar de cuán factible es usted su llegada o no, porque algunos dicen que esto es prácticamente inminente, o sea, es cosa de tiempo. Si es que llega y si eso se da, estamos bien preparados en ese sentido. Depende, tenemos que ver, nosotros tenemos afortunadamente una población bastante vacunada, pero vacunada con un esquema inicial completo, ¿cierto? Hemos visto que ha disminuido la cantidad de personas que se han reforzado en el tiempo y mayor aún han caído las personas que tienen nuestra vacuna bivalente, que es precisamente la que nos defiende contra Omicron, que es la que está circulando. Por lo tanto, en términos práctico, creo yo que lo más seguro para la población y nuestra población es estar vacunado con bivalente y sobre todo en los pacientes de riesgo y en los pacientes que están más en contacto con otras personas, y es un poco el enfoque que se le está dando hoy día al programa de vacunación. ¿Concuerda con los que dicen que esta variante va a llegar a territorio nacional independiente de lo que hagamos? Sí, de hecho, sí, va a llegar. Así como nos han llegado todas las variantes, va a llegar, ha llegado, de hecho ya hay casos que se han detectado, y una vez que llega, si es que mantiene esa misma transmisión,
va a aumentar en nuestra población. Ahora, cuán rápido aumente también depende de cómo nos cuidemos. Estamos, afortunadamente, nosotros en verano, estamos exponiéndonos más bien a espacios abiertos, a ventanas abiertas, lugares ventilados, por lo tanto, pudiera circular no tan rápidamente como en los países del hemisferio norte, donde estando en invierno se producen todas las condiciones ideales para que este tipo de virus circulen y contagien a mucha gente. De todas formas, estaría bien suponer que, dadas las características de esta variante, podría haber un nuevo rebrote en nuestro país. Sí, es una de las posibilidades, claramente es una de las posibilidades. Teniendo las características que se ha visto en otros países, se puede plantear que puede haber un rebrote. Ahora, ¿qué significa ese rebrote? Puede ser muchos casos, pero ojalá que casos leves y sin una saturación del sistema. Pero cuando ya son demasiados los casos, puede ser que en adultos mayores, en pacientes de riesgo, en niños más chiquititos, podamos tener casos y tengamos algún grado de saturación. Esperamos que no pase. Yo me imagino que las autoridades están analizando también ese dato y creemos que por eso tenemos que seguir vigilando y cuidándonos y vacunándonos. ¿Se puede pronosticar más o menos cuándo podríamos empezar a ver ese rebrote? Yo creo que es como temprano. Me parece que se han reportado cerca de 100 y algo cepas, pero la vigilancia que se hace activa. Eso no quiere decir que hay solamente 150 de esos casos dando vuelta, pueden haber muchos más, pero hay que ver cómo se comporta en las semanas y cómo va reemplazando los casos de la semana. Sí tenemos una positividad no muy baja, no hemos llegado a bajar del 10% de las positividades de los exámenes. Y hay que evaluar eso en el tiempo. Yo creo que de aquí a unas 3 semanas más podríamos ver bien qué es lo que está pasando. Lorena, usted marcaba el punto que aquí lo más importante es evaluar y ver cómo nos estamos cuidando, cómo nos estamos preparando, qué pasa con la vacunación, también el seguimiento de los casos, la trazabilidad. ¿Cómo estamos con todo eso? Bueno, los diagnósticos todavía se siguen haciendo. Tenemos posibilidad de tomarles técnicas de biología molecular, PCR, y también se abrió toda esta nueva posibilidad de hacer antígenos y poder reportar los antígenos, que son técnicas más rápidas y a veces más fáciles de tomar. Pero yo creo que ha habido un relajo, ¿cierto? Nos hemos de cierta manera acostumbrado a vivir con este virus circulando y por lo tanto no siempre estamos testeando o haciendo las pruebas necesarias para diagnosticar a todos los pacientes. Por lo tanto, puede haber un subregistro de lo que está circulando. Idealmente, cuando empiezan a haber estos rebrotes, uno tiene que reforzar esos test y los seguimientos de casos también para evitar la circulación y la transmisión a otros pacientes, idealmente que no ocurra. ¿Qué es lo que deberíamos estar reforzando entonces en este momento, pensando que este rebrote es prácticamente inminente? Creo yo que se podría reforzar primero el reporte de los casos, o sea, que la población siga bien consciente de cuántos tenemos, de qué es lo que está circulando. En el fondo que se siga sintiendo que la pandemia sigue allí, ¿no? Claro, no olvidarnos que sigue ahí. Es algo que ha ocurrido, pero claro, hablamos de otras cosas. Está bien que tengamos una vida más normal, pero justo en épocas de rebrote, los sistemas de epidemiología que tienen que reportar, tienen que empezar a trabajar con mayor comunicación con la población para hacerles entender que efectivamente está circulando. Y por otro lado, una vez que tú tienes diagnosticados estos casos, uno puede empezar a dar recomendaciones, por ejemplo, de cuidarse de aglomeraciones mayores, sobre todo los pacientes de riesgo, de usar mascarillas en lugares cerrados, también puede ser una recomendación si es que no nos queremos infectar o no queremos infectar a pacientes que puedan estar al lado de nosotros que tengan riesgo, y llamado a vacunarse. Ese también es uno de los pilares del cuidado que tenemos que tener. Eso que menciona de la mascarilla es un punto bien importante, porque hasta ahora, o lo que tenemos ahora, mejor dicho, es que sí existe una recomendación. De hecho, para el transporte público, el gobierno recomienda que todos estemos con mascarilla, pero en la realidad uno va, y uno podría decir que es por el calor, que es por el cansancio, por la falta de comunicación de riesgo, pero en la práctica son muy pocas las personas que están usando mascarillas en lugares con grandes aglomeraciones.
¿Cree que eso debería ser obligatorio? A ver, en pacientes vacunados y con la circulación que tenemos hoy en día, de que vuelva a ser obligatorio y no tenemos saturación de los sistemas de salud en este minuto, creo que no es el minuto todavía de hacerlo obligatorio, pero sí altamente recomendable. Es decir, si uno le informa bien a la población la cantidad de pacientes, lo contagiosa que es esta u otro virus que empiece a aparecer, ¿cierto? En el tiempo, me parece a mí que la población y sobre todo la población más vulnerable y de riesgo va a volver a ponerse mascarillas. Ya aprendimos que las mascarillas son un muy buen método para evitar el contagio, para coronavirus y además para otros virus respiratorios. Entonces, en pacientes que se tienen que cuidar o que nos tenemos que cuidar, nos queremos cuidar, la mascarilla es y tiene que seguir siendo uno de los pilares de este cuidado. Un poco lo mencionaba, pero ¿cuál es la situación sanitaria de Chile en estos momentos, epidemiológicamente hablando, Lorena? Bueno, se ha producido han habido semanas con más aumento de casos que otro, pero hemos tenido como una meseta de casos, me ha dado la impresión, según lo que yo he mirado, de casos que aumentan y disminuyen en algunas semanas, pero no hemos bajado a los niveles que tuvimos alguna vez a fines del 2020. No hemos llegado a ese número y es muy probable que tengamos un número de pruebas o de test diagnósticos mucho menor de lo que tuvimos anteriormente. Por lo tanto, incluso pueden ser medios engañosos esos datos. ¿De cuánto podría ser esa subrepresentación que estamos teniendo? Nosotros entrevistamos esta semana al exministro Jaime Mañalich, y él hablaba de cifras de millones de personas. Por ejemplo, decía que se tiene un registro de que en Chile se han contagiado 5 millones de personas, pero que él creía, o él estimaba, mejor dicho, que estamos hablando de 15 millones, 15, incluso más. Claro. Esa es un poco la relación que se está viendo, que aproximadamente de uno diagnosticado probablemente hay otros 2 que no se diagnosticaron. Y en los países donde está circulando estas nuevas cepas también se está calculando ese porcentaje. Así que de lo que está circulando uno podría decir hay 3 veces o 4 veces un mayor número de enfermos que circulan y que no sabemos que están con el coronavirus. ¿Y esa relación pasa igual con la cantidad de casos diarios que se están informando? Claro, depende un poco también de cuántos estamos testeando. ¿Ya? Porque evidentemente el equipo de salud hace, sospecha y pide los exámenes con mayor rigurosidad cuando necesitamos y sabemos que hay algo que no anda bien y por lo tanto incluso pudiera ser un poquito mayor el número en esta época de verano donde la verdad que los resfríos nunca han sido, históricamente los resfríos nunca han sido un tema grande, relevante, importante en el verano, por lo tanto puede ser que incluso los equipos de salud mucha gente en estos momentos está con un resfrío o con algún síntoma y creen que efectivamente es eso, pero varios han comentado, le puede pasar a cualquiera en su vida personal, que se trataba de COVID finalmente. Exactamente, hay varios casos que uno conoce que no se había dado cuenta o que era algo muy leve y que es COVID. Y el problema es que ese paciente, a pesar que tiene una infección leve, puede transmitir el virus a alguien que le signifique mayor gravedad. Y ahí en cifras, en números, ¿cuántos son entonces más o menos los casos diarios que estamos teniendo realmente? Bueno, si es que tenemos números diarios de ¿cuánto? De 10.000 en un promedio, ¿cierto? Podríamos tener 40.000, 30.000 en total. Esa es un poco la relación que puede estar existiendo. Y eso ¿ya? Que también... Perdón, dime. Eso sin considerar o sin tener previsto en esas cifras, en esas estimaciones, que no estamos ante el rebrote que se prevé que va a llegar. Claro, no. O sea, no. Exactamente. Y es un rebrote. Además, otra de las cosas que no hemos mencionado, se ha visto que esta nueva subvariante afecta, infecta y puede hasta enfermar a pacientes que incluso han tenido las variantes anteriores, que tienen vacuna. Afortunadamente, si tienen vacuna, lo más probable es que no enfermen gravemente, pero sí infecta. Entonces, la cantidad de personas que circula con el virus puede ser súper alta. Más allá de las mascarillas que hablábamos, la importancia de hacer un mayor seguimiento a los casos, la trazabilidad, mayor testeo, ¿qué otras medidas
tiene el gobierno, en este caso el Ministerio de Salud, para tratar de contener un poco la situación sanitaria, Lorena? Bueno, sea el testeo, dijimos, hay una vigilancia también genética para efectivamente ver qué cepas y qué variantes y subvariantes están circulando. Eso es algo que se mantiene sobre todo en los sitios de entrada al país. Se han dado algunas recomendaciones especiales para gente que viene de países especiales, como China hace un par de semanas, pero la verdad que las cepas están circulando, las variantes están circulando en todo el mundo, por lo tanto es una política que deberíamos enfocarla a los pacientes que entran. O sea, a todos, no solamente a los que vienen de China. Claro, porque estamos teniendo rebrotes y casos especiales y nuevas variantes en el resto del mundo también. Y por otro lado, vacunación, que es algo que se sigue ofreciendo a la población, que tenemos vacunatorios que están abiertos para poder vacunar a los pacientes que están en las listas de vacunación. Tenemos los refuerzos disponibles, que creo que falta el decirle a la gente, decirle a los pacientes que sí se vayan a vacunar y que sí es importante que se vacunen. Es decir, PCR obligatorio para todos los que lleguen desde el exterior a Chile y... No PCR obligatoria. En este minuto lo que se está haciendo es una PCR aleatoria, ¿cierto?, de algunos pacientes que van llegando y para algunos pacientes que vienen de lugares distintos se les está dando obligatoriedad. Pero claro, no me parece que vayamos a volver, claro, no me parece que vayamos a volver a la obligatoriedad a todos. Lo que me refiero es que las PCR tienen que seguirse haciendo también a pasajeros de otros países, no solamente de China, sino también en un porcentaje a pacientes de otros países. Con este escenario, Lorena, y los niveles de vacunación que hay, sobre todo si uno piensa en los escolares, en los niños más pequeños, ¿cuán complejo ve el escenario del regreso a clase? Mira, no lo veo muy complejo. Los escolares tienen que tener idealmente la vacunación completa al menos y con sus refuerzos. En eso están, en ese grupo de pacientes están, ¿cierto? No están recibiendo necesariamente bivalente hoy, pero teniendo sus refuerzos y teniendo las vacunaciones no me parece que sea muy complejo. Sí puede haber un brote, sí pueden haber casos, pero no deberíamos, espero, volver a cerrar colegios ni nada por la circulación, teniendo las vacunas y teniendo población vacunada, ¿no? Deberíamos enfocarnos en lo otro, ¿cierto? En el cuidado y en vacunar, más que en no cerrar y complicar la llegada a los colegios, sabiendo del daño que implicó el tener escuelas cerradas y que ojalá no volvamos a eso, teniendo vacunas. Para cerrar, y a propósito de esto de la vacunación de la bivalente, algunos han planteado que se podría bajar la edad de la administración de la vacuna como una estrategia para, o sea, queda en evidencia, para que todos se vacunen más con este refuerzo. ¿Cómo lo ve eso? Está perfecto. De hecho, hoy día se anunció que bajó a 50 años y va a empezar la vacunación desde los 50 años y a población que está en papeles medio críticos, ¿cierto? Fuerzas armadas, profesores, atención de enfermos, y eso me parece bien. Es muy probable que la vacunación para coronavirus bivalente o en adelante, asumiendo otras variables, o sea, variantes, se transforme en una vacunación anual. Y eso lo vamos a tener que mantener muy probablemente en el tiempo junto y muy parecido a lo que nos pasa con influenza. Y ahí hay que enfocarse para los casos de coronavirus. Si no queremos tener rebrotes, tenemos que enfocarnos probablemente en un grupo más amplio de la población para ser invitados a vacunarse. Eso, la invitación entonces a vacunarse, a seguir cuidándonos, la pandemia sigue allí. Lorena, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. De nada, que estés muy bien. Igualmente, y a todos ustedes que nos están viendo, los dejamos invitados a que sigan aquí con nosotros en emol.com.